Para dar inicio, contaremos con las palabras del máster Eduardo Calderón Odio, presidente de la Junta Directiva. Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Doctor Ricardo Ibero Ortega, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Un saludo para usted. Señor Luis Ortiz, cocoordinador de la Comisión de Derecho Administrativo. Señor Aldo Milano, cocoordinador de la Comisión de Derecho Administrativo y gestores de esta actividad. Estimados señoras y señores, participantes, colegas que el día de hoy nos acompañan, nuevamente tengan todos la más cordial bienvenida de parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados a esta actividad académica que nos ha organizado la Comisión de Derecho Administrativo para analizar los retos que presenta casualmente el nuevo derecho administrativo en Costa Rica. El Colegio de Abogados y Abogadas, como muchos de ustedes saben, tiene entre sus funciones la promoción del derecho y la ciencia y brindar cooperación, cuando la ley así lo ordene, al desarrollo de la ciencia del derecho y también a los supremos poderes. Es por ello que nos complace muchísimo recibirlos a todos ustedes el día de hoy y recibir al doctor Rivero en esta actividad, donde vamos a poder ahondar en las nuevas tendencias de esto que se ha denominado el nuevo derecho administrativo. Y agradecemos enormemente también a los señores cocoordinadores de la comisión el esfuerzo y el trabajo que han realizado para poner esta actividad el día de hoy. Nuestro colegio cuenta con más o menos 40 comisiones especializadas en diferentes materias jurídicas, cuyo propósito es reunir a destacados juristas que se encargan de estudiar y analizar temas jurídicos, así como abrir y organizar el debate en temas de interés nacional. Como tenemos el día de hoy la muestra, nos interesa traerles a todos ustedes teorías innovadoras, tendencias innovadoras y brindarle las herramientas a nuestro gremio para que cada día puedan ejercer la profesión de la mejor manera. En ese sentido, también nos hemos dado la tarea en esta Junta Directiva de suscribir convenios de cooperación con instituciones académicas de primer nivel que puedan coayudar en toda esta formación de los abogados y abogadas de Costa Rica. En ese sentido, les cuento que hace nada más 2 semanas suscribimos un nuevo convenio con el INCAE para brindar cursos especializados y técnicas en administración de negocios a todo nuestro gremio. Y asimismo, del próximo mes iniciará el segundo diplomado de Derecho Internacional Público que se realiza en este colegio en coordinación con la Universidad para la Paz. Adicionalmente a eso, hemos hecho un gran esfuerzo para contar con una gran oferta de cursos de educación jurídica continua, que se imparten no solo en esta sede central, sino en las 13 sedes adicionales o regionales que tenemos en todo Costa Rica. Al año son aproximadamente 400 cursos que se imparten bajo este programa. Esto lo hacemos porque desde la Junta Directiva del Colegio pensamos que participar y organizar actividades como la que nos reúne el día de hoy es parte de nuestro mandato legal. Como muchos de ustedes saben, nos hemos dado la tarea en esta Junta Directiva de promover una excelencia académica y buscar también que nuestro gremio cuente con todas las herramientas que son necesarias para fomentar el acceso a la justicia y desarrollar nuestra profesión de la mejor forma. De tal forma, estas experiencias valiosas de derecho comparado que oiremos el día de hoy nos permiten un excelente intercambio y contar con conocimientos de primera mano que sirvan para la aplicación del derecho por parte de los diferentes operadores encargados de ello en Costa Rica. Consideramos que el abogado, tal y como lo ha señalado Couture, maestro Couture, debe estudiar constantemente,
ya que, como todos sabemos, las ciencias jurídicas están en constante evolución y deben adaptarse a una sociedad cambiante, más ágil y que plantea retos de muy diferente índole a nuestra profesión. De esta forma, el día de hoy estamos fomentando acciones de capacitación continua que permitan a nuestros abogados y abogadas mantenerse al día con los conocimientos que se requieren para ofrecer a Costa Rica servicios legales de calidad, independientemente del puesto o desarrollo laboral en que ejerzan nuestra profesión. No me queda más que desearles muchísimos éxitos a todos durante este ejercicio de la tarde de hoy, agradecerles nuevamente la asistencia al profesor y desearles a todos una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro presidente por sus palabras. Seguidamente invitamos al señor Roberto Rodríguez Araica, gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, quien hará una presentación de la revista de Derecho de la Hacienda Pública. Bueno, buenas tardes, señoras y señores, a los miembros de la mesa, al doctor Ricardo Rivera. Para la Contraloría General de la República es un placer estar el día de hoy en este evento académico. Queremos agradecer a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados el espacio que nos brinda para presentar el día de hoy la revista de Derecho de la Hacienda Pública, que es un proyecto que nace en la Contraloría General de la República en el momento en que detectamos la necesidad de crear nuevos espacios para la investigación y aprendizaje del derecho administrativo y en especial de la materia relacionada con Hacienda Pública. La Contraloría, como ente rector del sistema de control y fiscalización de la Hacienda Pública, tiene dentro de sus objetivos estratégicos el fortalecimiento del control interno de la administración pública, el cual se puede lograr mediante la creación de espacios de investigación, discusión y difusión de ideas en el ámbito del derecho de la Hacienda Pública. Como parte de dichos espacios y análisis y estudio, la Contraloría se propuso la creación de una revista en la que se incluyan artículos académicos realizados por personas con amplia trayectoria nacional e internacional en el campo del derecho administrativo, análisis de doctrina nacional e internacional, temas de actualidad en el ámbito jurídico y enlaces con otros productos jurídicos elaborados por organizaciones públicas o privadas, todo lo cual servirá de insumo para mejorar la gestión administrativa en procura de lograr la eficiencia del Estado en la prestación de los servicios públicos. Sobre la base de dicha visión, en el primer Congreso de Jurídico de la Hacienda Pública celebrado en el año 2013, se emitió el primer volumen de la revista de Derecho de la Hacienda Pública, la cual a la fecha cuenta con 4 emisiones, cuyos apartados en términos generales incluyen estudios jurídicos elaborados tanto por autores nacionales como internacionales, crónicas sobre resoluciones judiciales o administrativas, consultas relevantes emitidas por la Contraloría General de la República, jurisprudencia relevante de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, así como un apartado de actualidad jurídica que pretende informar en línea a los suscriptores de la revista sobre asuntos que puedan ser relevantes para el diario quehacer de los gestores públicos. La revista, como indica en la presentación, se emite 2 veces por año, es semestral, en los meses de junio y diciembre. El formato es totalmente digital, no es una revista en papel, sino que con la idea de dar la mayor difusión posible al conocimiento y a la discusión de ideas y propuestas. La revista se accesa básicamente por 3 medios: por la página web de la Contraloría General de la República, por el blog de la revista de Derecho de la Hacienda Pública y también, como les indicábamos en la entrada del auditorio, todas las personas que estén interesados pueden enviar al correo electrónico que ahí se señala la solicitud, ya sea para inscribirse o para recibir la revista. En la actualidad tenemos más de 750 suscriptores y visitas primordialmente de América Latina y España.
y en las 4 emisiones que ya llevamos de la revista podrán encontrar diferentes temáticas: contratación administrativa, derecho ambiental, responsabilidad administrativa y civil, control interno, presupuestos, una serie de temas que consideramos importantes y vitales para lo que es la discusión y la mejora de la gestión pública en Costa Rica. La propuesta de artículos para la revista se reciben todo el año, así que están cordialmente invitados no solo para leerla, para discutir las temáticas que ahí se desarrollan, sino también quienes estén interesados en escribir en la misma lo pueden hacer enviando su solicitud o sus propuestas a la Contraloría General de la República. En el capítulo en el volumen de esta edición se incluye un capítulo, el capítulo 10, con autorización del autor, del libro especial Responsabilidad del Ejemplo Político, del libro Ejemplaridad Pública, escrito por el doctor Javier Gomá Lanzón, ensayista y filósofo español, doctor en filosofía y licenciado en filología clásica y en derecho, que les recomendamos leer. Bueno, no solo el capítulo, en realidad hay que leer el libro, es realmente muy destacado, muy interesante su conceptos y su visión de lo que es la ejemplaridad pública. Para no quitarles más tiempo, nada más los invitamos a profundizar en el estudio de este nuevo ejemplar y en sus distintas secciones. Deseamos que el mismo alcance sus expectativas y los aliente a escribir para nuestra revista. Esto es un ejemplo, bueno, de lo que es el formato digital de la revista, que como les decimos, está al acceso de todas las personas que así lo deseen, y esperamos que les sea de utilidad y les complazca. Muchas gracias. Muchas gracias a don Roberto. De esta manera le damos la palabra a don Luis Ortiz, co-coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo, quien hará la presentación de nuestro expositor, el doctor Ricardo Rivero Ortega. Muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Tengo el gran agrado de presentar a una persona, un gran amigo, un ex profesor, un gran académico español cuya enseñanza ha surcado, ha pasado el Océano Atlántico y lo conocemos a todos por acá, el profesor Ricardo Rivero Ortega, quien nos honra con su presencia el día de hoy. El profesor Rivero Ortega es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, decano de su Facultad de Derecho, premio extraordinario de doctorado con estancias docentes e investigaciones en las universidades Libre de Ámsterdam, Holanda, Friburgo, Alemania y París, Francia, profesor invitado en la Universidad de La Plata, Argentina, autor de 10 libros y 70 artículos en revistas especializadas de Derecho Público, investigador principal del Grupo Reforma y Modernización de las Administraciones Públicas, GISALMAT. Con ustedes los dejo en compañía del profesor doctor Rivero Ortega. Honorable presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica, señor Eduardo Calderón, distinguidos coordinadores de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Costa Rica, señores don Aldo Milano y Luis Ortiz, magistradas y magistrados presentes en la sala, funcionarios y autoridades de la Contraloría, la Procuraduría y otras altas instituciones del Estado, abogadas y abogados del Colegio de Abogados de Costa Rica. Es para mí un honor, por el que quiero agradecer al presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica y a su Comisión de Derecho Administrativo, poder dirigirme a todos ustedes esta tarde. Hacerlo en mi condición principal, de la que más me enorgullezco, que es la de profesor de la Universidad de Salamanca. Más allá de otras categorías académicas o puestos de responsabilidad temporales, efímeros, yo reclamo siempre mi carácter de maestro en leyes de la primera casa de estudios iberoamericana, con 800 años de historia ya,
quienes les antecedieron en el conocimiento de las normas jurídicas y su interpretación, a ustedes, ilustres letrados de este país, se formaron entre las piedras de Villamayor de la Universidad de Salamanca. Allí se clamó por primera vez, enfadando al emperador Carlos V en defensa de los derechos de los habitantes de estas tierras, allá por el siglo XVI. Los dominicos de la escuela salmantina fundaron el derecho de gentes, el derecho internacional, los derechos humanos, que son la bandera principal de este país sin ejército, que reclama la paz y defiende, más que ningún otro, los derechos, la dignidad de la persona y las libertades. Esos principios y valores que compartimos, que están en este su mejor derecho público, nuestro mejor derecho administrativo, sobre el que hablaré esta tarde. Bien, se me ha pedido que desarrolle el tópico el nuevo derecho administrativo y resulta muy atractivo, tentador, poner ese rótulo a cualquier exposición, ya que, como recuerdan ustedes, si han conocido aquella vieja polémica entre antiguos y modernos, todo lo nuevo place, todo lo nuevo gusta. Así que nada mejor, y también los expertos en mercadeo, marketing, lo saben muy bien, que ponerle el título de nuevo a cualquier cosa para atraer un público, incluso en una hora de la tarde en la que ustedes podrían estar dedicándose a otros menesteres más agradecidos. Hablaré del nuevo derecho administrativo en Costa Rica, pero reivindicaré también, como he comenzado haciendo, recordando, evocando la tradición salmantina y la historia de los derechos humanos en este país y en el mío, el mejor derecho administrativo clásico. Porque sí, yo como Bernardo de Chartres creo firmemente que somos enanos a hombros de gigantes, aunque también tenemos nuestra tarea y nuestra responsabilidad. El hecho de que podamos recordar la importancia de la obra de maestros como don Eduardo Ortiz, uno de los mejores administrativistas hispanoamericanos de toda la historia, o don Eduardo García de Enterría, no quita que debamos innovar, actualizar las instituciones que hemos recibido en esa tradición jurídica que siempre debemos proteger, para actualizarla a los nuevos desafíos de nuestro tiempo. Porque sí, hay que mantener y proteger la tradición, pero también hay que reconocer que los tiempos cambian y las necesidades se transforman, las sociedades reclaman soluciones distintas y no todo lo tradicional, lo antiguo, la historia que hemos recibido debe protegerse sin más. Si este es por fin el colegio de las abogadas y de los abogados de Costa Rica, es gracias a que nuestras sociedades y nuestras instituciones se transforman. Yo suelo recordar también en momentos, en trances doctorales y de graduaciones de nuestras promociones en la Escuela de Derecho de la Universidad de Salamanca, aquella vieja tradición de celebrar el doctorado sacrificando una res, trastorearla para ser compartida, festejada y almorzada por los amigos del doctorando en una espectacular celebración. Afortunadamente no conservamos tan sangrientas tradiciones ya en la Universidad de Salamanca. No todo lo antiguo debe ser protegido, no todo lo viejo debe mantenerse sin cambio. También es preciso poner al día las instituciones, el derecho administrativo, protegiendo, eso sí, lo mejor de lo que hemos heredado. Debemos recordar siempre cuál es el origen, el sentido, la razón de ser del derecho administrativo en el momento de pensar cómo queremos mejorarlo para el presente y hacia el futuro. Y en ese recordatorio de la mejor tradición del derecho administrativo hay que subrayar, más allá de las tópicas explicaciones del necesario equilibrio entre los privilegios y las garantías, las potestades de la Administración y los derechos de los ciudadanos, lúcidamente descrito en esos maravillosos artículos preliminares de la Ley General de Administración Pública de Costa Rica, inmejorables artículos preliminares de la Ley General de Administración Pública de Costa Rica,
Más allá de ese equilibrio entre privilegios y garantías que debe buscar, al que debe aspirar el mejor derecho administrativo, hemos de recordar la aportación de esta ciencia jurídica al propósito civilizador de nuestras sociedades, porque ahí radica el principal valor, la esencia, la almendra del derecho administrativo. Allí donde hay derecho administrativo hay civilización, y donde desaparece o se pervierte el derecho administrativo, que también hay expresiones distorsionadas del derecho administrativo, tan cerca tenemos la experiencia venezolana, esta empieza a minarse, a menoscabarse, a desaparecer. El derecho administrativo comenzó, decía el maestro García de Enterría, como el precio de una disidencia. El abandono de las teorías de Montesquieu por parte de los revolucionarios franceses, la renuncia al verdadero control judicial de la administración, trajo consigo un sucedáneo de régimen de sujeción a derecho del poder público llamado régimen administratif. Decía Dicey, el autor de esa célebre obra sobre el Estado de Derecho, el imperio de la ley en Inglaterra, The Rule of Law, que afortunadamente nunca existiría en Inglaterra derecho administrativo, droit administratif a la francesa. Pero así como los ingleses prefieren, por razones bien comprensibles, la gastronomía del continente, en Inglaterra la comida británica no es su principal aportación a la civilización universal, también han llegado a asimilar e incorporar a su tradición jurídica el derecho administrativo. Bien es cierto que aportando al derecho administrativo del siglo XX la idea del control pleno de la administración por parte de los tribunales, que como todos ustedes saben no se encontraba en la versión original napoleónica de esta ciencia jurídica. Así que hoy, después de 200 años de desenvolvimiento de esta rama del derecho público, el derecho público común y normal por excelencia, nos encontramos con un producto decantado, a finales del siglo XX, un derecho administrativo de plena garantía de las libertades de las personas, de protección de sus intereses y derechos, preservando al tiempo la mejor aportación del derecho administrativo a la realización del interés general y la mejor ejecución de las potestades públicas, que está en su versión francesa originaria. Un derecho administrativo, este sí, de privilegios y garantías, que encuentra expresiones muy similares en Tailandia, donde existe una jurisdicción contencioso-administrativa, en Costa Rica, en Paraguay, en Alemania, en Escocia. ¿Por qué todos los países desarrollados o aquellos que aspiran a serlo reproducen las instituciones administrativas que estudiamos y explicamos en nuestras facultades de Derecho? La función pública, el servicio civil, el régimen de expropiación forzosa, el control judicial de la administración por parte de los tribunales, el procedimiento administrativo, un universal jurídico reconocido por las democracias avanzadas en sus versiones de última generación, transparencia o acceso a la información o administración electrónica. Pues porque no cabe una sociedad democrática avanzada ni un Estado de Derecho realizado en forma satisfactoria sin una construcción suficiente de las instituciones administrativas. Este es el origen y la razón de ser del derecho administrativo. Una disciplina jurídica que en Costa Rica, como después diré, demuestra un grado de desarrollo extraordinariamente positivo. Si yo tuviera que calificar el derecho administrativo costarricense en el panorama comparado, no solo iberoamericano, desde luego mucho más allá de Centroamérica, donde ustedes ganarían todas las ligas deportivas regionales con independencia de la metáfora que utilizáramos para identificar esta ciencia jurídica, si yo tuviera que pronunciarme sobre su posicionamiento en los rankings de derecho administrativo, sin duda jugarían todas las finales de los mundiales de esta disciplina. Y los campeonatos americanos prácticamente los ganarían todos.
Es verdad que la ciencia jurídico-administrativa se ha desarrollado considerablemente en países como Argentina, México, Colombia, pero con el grado de depuración que se encuentran en algunas de las mejores leyes costarricenses, es muy difícil encontrar instituciones de derecho administrativo tan avanzadas en otros países. Entonces, es muy difícil, muy difícil realizar aportaciones positivas de mejora del derecho administrativo costarricense. Y esta es la empresa que yo me he marcado, sin embargo, esta tarde. Y me encuentro ante un desafío dogmático de primer orden, porque proponer un nuevo derecho administrativo en Costa Rica podría dejar de ser audaz para convertirse en osadía. Proponerles a ustedes, que tienen una de las mejores leyes generales de la administración pública del panorama comparado, alguna experiencia innovadora que verdaderamente les resultara útil. Ayer decía en la Contraloría General de la República, institución ejemplar de este país, de la que podrían aprender muchos otros estados, repúblicas e incluso España debería fijarse en ella. Lo que no está estropeado no debe arreglarse. Así que ustedes tienen un buen derecho administrativo. ¿Por qué proponer un nuevo derecho administrativo? Pues por una razón muy simple, porque ustedes tienen, y resumiré así mi posición, un excelente derecho administrativo en versión siglo XX, pero necesitan avances y actualizaciones e innovaciones de algunas instituciones administrativas en su versión del siglo XXI. Y voy a intentar centrarme en mis propuestas, en esas nuevas actualizaciones, en esas innovaciones de las instituciones administrativas en las que he trabajado de manera particularmente intensa en los últimos años, en mis libros, en las dos últimas monografías que he publicado, en algunos artículos, porque creo que quizás pudieran abrir debates en Costa Rica entre sus excelsos administrativistas para contribuir a la puesta al día de la Ley General de Administración Pública y de otros textos legales. Una de las grandes ventajas del derecho administrativo costarricense, sin duda una herencia que les dejó Eduardo Ortiz, se encuentra, ya lo he dicho, en los primeros artículos de la Ley General de Administración Pública. En ningún otro texto legal que yo haya podido consultar, en otros derechos comparados, he encontrado una descripción de la aplicación de las fuentes del derecho administrativo tan lúcida y bien pensada, especialmente en la integración que pretende alcanzar entre las fuentes escritas y las no escritas, y su constante apelación a los principios generales del derecho administrativo, ojo, porque hay una exclusión de la integración del derecho administrativo por el derecho privado que recuerda las tesis de mi maestro primero, el profesor Manuel Clavero Arévalo, en su defensa del derecho administrativo como ordenamiento común y normal, que se autointegra con sus propios principios. Esa idea de que el derecho administrativo no está compuesto solo por normas escritas, leyes, reglamentos, la propia Constitución, los tratados internacionales, sino por principios generales del derecho administrativo, es sublime y debe ser reivindicada, especialmente en este foro, porque concede el poder de interpretación de las normas administrativas a los jueces, a las magistradas y los magistrados, y al resto de los operadores jurídicos especializados, los doctrinarios del derecho administrativo, los profesores de derecho administrativo y los abogados y las abogadas especializados en derecho administrativo, porque no todo acaba en la norma. Para explicar el principio de legalidad, que es la clave de bóveda del derecho administrativo, yo utilizo una cita, a menudo recuerdo, en homenaje a nuestra mejor tradición, recuerdo una cita de Unamuno. Unamuno, sin duda lo saben, fue el mejor rector de la Universidad de Salamanca y el filósofo más importante, el intelectual más importante del primer tercio del siglo XX en España, con una gran influencia también a este lado del Atlántico. Y en una conferencia que pronunció, siendo rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, sobre la autonomía universitaria,
señaló la importancia de la ley y dijo literalmente: la ley es lo único que nos protege frente a las ocurrencias de hombres atolondrados. Así se resume el imperio de la ley y el gobierno de las leyes, que no de los hombres. Aunque yo matizo la percepción de don Miguel, que era catedrático de griego, aunque en su biblioteca se encontraban muy pocos libros de griego y muchos textos sobre otras muchas disciplinas, lo que demuestra su lucidez intelectual, diciendo: ¿cuántas veces las ocurrencias de esos hombres atolondrados no se reflejan y se proyectan en la ley? ¿Acaso la ley es una verdadera protección frente a las ocurrencias de los hombres atolondrados? Porque convendremos, como juristas que somos, que no todas las leyes que se aprueban, que salen de las asambleas legislativas, ofrecen la misma calidad técnica y dogmática que presenta la Ley General de Administración Pública de Costa Rica. No todas ellas reflejan un saber técnico de la misma calidad. A menudo la ley se convierte en un conjunto de arbitrios, soluciones, intereses, reflejos de casos particulares, sin esa misma calidad dogmática que, por fortuna, refleja todavía hoy la Ley General de Administración Pública de Costa Rica. Entonces, bien, necesitamos principios, precisamente porque la ley no nos termina de proteger frente a la arbitrariedad del poder público. Son precisos principios. Pero me preguntaba, repasando la Ley General de Administración Pública costarricense, me preguntaba yo estos días, estudiando a fondo su derecho administrativo, ¿y dónde están esos principios? ¿Y cuáles son esos principios? ¿Y quién explica los principios? La respuesta la conocemos todos. La jurisprudencia, las sentencias de las altas cortes, seguramente ofrecen las respuestas a la explicación e interpretación de los principios. Pero basta con la jurisprudencia, con las sentencias de las altas cortes costarricenses para construir toda la sistemática de los principios generales del derecho administrativo. Y aquí hay un gran desafío de los académicos, de los profesores y profesoras de Derecho Administrativo de Costa Rica, que están obligados a contribuir a la mejor y más completa construcción de los principios generales del derecho administrativo, porque no se encuentra en la literatura costarricense, a pesar de su excelsa, ya lo he dicho, tradición y grandes aportaciones, un conjunto de obras que pongan al día con los nuevos principios, que algunos hay, y desterrando otros antiguos que ya no merecen la misma consideración, el derecho administrativo no escrito. Algunos principios clásicos de la teoría jurídica, de la teoría general del derecho, no solo del derecho administrativo, resultan hoy sencillamente inasumibles. Así, por ejemplo, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Bueno, además de ignorantes, culpables. Resulta un tanto contrario a la equidad. Tantos otros, recuerdo siempre una conferencia que pronuncié en Colombia en torno a la potestad sancionadora de la Administración y cómo fui increpado en mi defensa de las garantías por un funcionario que invocó el principio del derecho administrativo en las investigaciones disciplinarias, principio desconocido por mí hasta entonces, verdad sabida, buena fe guardada. No había escuchado nunca tal principio que pone los pelos de punta, ¿no? Pero, ¿cuáles son los principios? Recuerdo también siempre aquella brillantísima y jocosa afirmación de Groucho Marx, no el maestro del comunismo, sino el primogénito de los conocidos comediantes. Estos son mis principios y si no les gustan, pues tengo otros.
Pues esto ocurre con los principios del derecho administrativo y es muy importante para el derecho administrativo costarricense saber que algunos de los viejos principios no nos gustan porque son incompatibles con los valores constitucionales y la realización del Estado de Derecho y necesitamos otros. En una reciente intervención esta misma semana en la Escuela Libre de Derecho comentaba la reciente construcción en la dogmática alemana del principio de compensación, glosado precisamente por el último presidente del Bundesverfassungsgericht, el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Principio de compensación que sugiere la necesidad de compensar los intereses afectados por las variaciones regulatorias, con independencia de que nos encontremos o no ante derechos adquiridos. Ese es un nuevo principio del derecho administrativo. ¿Está en algún lugar del derecho administrativo costarricense? Pues no se encuentra positivizado. A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos comparados donde se ha producido una evolución en el sentido de positivizar o al menos construir doctrinalmente los principios del derecho no escrito, a los que su ley general concede tal importancia, falta en el derecho administrativo de Costa Rica un esfuerzo dogmático de presentación a los operadores jurídicos, a los magistrados y magistradas, a los abogados y abogadas, a los funcionarios y funcionarias, los nuevos principios del derecho administrativo. Esto es un desafío para la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados, para todos sus profesores y profesoras. Hay un mundo de principios que son absolutamente esenciales en la interpretación y aplicación de las normas administrativas de Costa Rica que deben poner al día. No solo este principio de compensación, algunos clásicos, los mejores, se encuentran en su ley. El necesario equilibrio de los privilegios y las garantías como criterio hermenéutico y de aplicación y ejercicio de las potestades está en ese texto. El principio de favor libertatis se encuentra claramente reflejado en el texto. Pero hay otros tantos que tienen que ver con la mejor creación y aplicación de las normas, los recientemente formulados en instituciones internacionales a las que se adhiere también Costa Rica, principios de la buena regulación que no se hallan en ninguna norma costarricense. El nuevo derecho administrativo no es el resultado de un capricho dogmático. El nuevo derecho administrativo no es una moda pasajera. El nuevo derecho administrativo resulta del escenario de la globalización. El derecho administrativo en su versión del siglo XX era un derecho administrativo nacional. Y el derecho administrativo costarricense sigue siendo un excelente derecho administrativo nacional. El derecho administrativo en su versión del siglo XXI es un derecho global. Así que hay que mirar hacia las mejores instituciones comparadas, los desarrollos más avanzados y los recogidos en los documentos de las instituciones internacionales de referencia, como la OCDE, por ejemplo, para actualizar el derecho administrativo. Una falencia importante de la Ley General de Administración Pública de Costa Rica se halla en su capítulo dedicado a la elaboración de las normas, de las disposiciones de carácter general. Falta en ese texto la aportación de los nuevos principios de la buena regulación, toda la teoría de la calidad regulatoria, de la mejora regulatoria, de las normas adaptadas a las necesidades de la innovación, de la creación de empresas, de empleo, de las normas temporalmente moduladas en función de las variaciones circunstanciales, de la participación en modos de gobierno abierto de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones reglamentarias. Todo ese título, en la parte final de la Ley General de Administración Pública, presenta hoy todavía una factura más propia de los años 50 del siglo pasado que de la segunda década del presente. Así que, junto a unos maravillosos primeros artículos de su norma central del derecho administrativo, los dedicados a la teoría de las fuentes, a los principios, a la aplicación de las normas y su interpretación, encontramos
quizás ya desfallecieron los autores de la Ley General o no estaba en su momento al día la ciencia jurídico-administrativa preparada para ello, posibilidades notables de mejora en cuanto al proceso de elaboración de las normas. Porque si queremos de verdad que las leyes nos protejan frente a las ocurrencias de los hombres atolondrados, entonces necesitamos garantizar que cuando una norma se haya aprobado, haya pasado por filtros suficientes, haya sido suficientemente corregida y conocida por todos los interesados, se hayan emitido todas las opiniones y haya superado todos los estándares de control de calidad normativa que las referencias internacionales nos aconsejan para no llegar a la situación de esa norma injusta, incompatible con otros textos vigentes en el ordenamiento jurídico o contraria abiertamente a los principios generales que decidamos defender. Tienen ustedes una oportunidad real no solo de reconstrucción de los principios generales del derecho administrativo, sino de proyección de algunos de esos nuevos principios, los propios de la mejora y calidad regulatoria, la mejora regulatoria y la calidad normativa en su Ley General de Administración Pública. Pero el nuevo derecho administrativo no solo aconseja tener muy presentes las recomendaciones de instituciones internacionales que están creando ya hace años el derecho administrativo global. El derecho administrativo que tendrán que cumplir todos los Estados que se quieran adherir y disfrutar de las ventajas de participar en las comunidades económicas y sociales internacionales. Como Costa Rica siempre ha demostrado, con su voluntad y con sus actos, querer hacer. El nuevo derecho administrativo también exige ponerse a la altura de las circunstancias y las exigencias de la sociedad del conocimiento. Una sociedad en la que el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación es imprescindible para construir una administración verdaderamente inteligente. No digo que la administración costarricense no lo sea, sin duda se encuentra entre las mejores del panorama comparado. Aquí sucede lo que se percibe en España cuando se habla de ciudades inteligentes, que de momento son pocas y hacen quedar mal a las otras, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas ciudades que no reciben el título de ciudades inteligentes? Son torpes, estúpidas, ¿no? ¿Acaso una administración que no merezca la definición de smart, inteligente, ha de ser reprobada? Bueno, en esto como en la tecnología que llevamos en nuestros bolsillos, estos teléfonos inteligentes que son mucho más que teléfonos, se trata de aprovechar las posibilidades que el avance tecnológico nos ofrece. Y tampoco se encuentra en el derecho administrativo costarricense una apuesta decidida por esas posibilidades. Posibilidades que pueden facilitar sobremanera la experiencia de relación con la administración pública y también el control de la administración pública por instituciones diversas que van desde la Contraloría, la Procuraduría, hasta también, por supuesto, los tribunales de justicia. La administración electrónica, insuficientemente desarrollada en Costa Rica, como tampoco lo está en la medida que sería deseable en España, ofrece posibilidades de realización de los derechos que deberían ser aprovechadas y exigidas por los operadores jurídicos. Está por hacer en el derecho administrativo costarricense, en menor medida en el derecho español, que ha sido muy presionado por el derecho europeo en este sentido, todo el proceso de simplificación de trámites y de descarga burocrática. La administración pública del siglo XXI no puede ser, como lo ha sido la del siglo XX, pacientemente soportada por los ciudadanos, esa organización que reclama datos, documentos e informaciones a sus usuarios destinatarios sin reparar en los costes económicos o temporales que les provoca. La Administración, en su versión del siglo XX, nunca se ha preocupado por ser, que lo ha sido, una ladrona de tiempo. Tampoco los tribunales se han preocupado nunca demasiado
por el tiempo que tardan en resolver las cuestiones que interesan al patrimonio o los derechos de las personas. Las sociedades del siglo XXI se diferencian de las del siglo XX por la prisa. Fíjense ustedes cómo vivimos hoy y cómo vivíamos hace 30 años. Las distancias y los tiempos se han reducido. Si no contestamos un WhatsApp en 4 horas, somos descorteses. Esto me lo llegó a reprochar una estudiante en una ocasión, ¿no? Invocando unas, para mí, desconocidas normas de cortesía. Yo solo recordaba aquellas de que no se podía llamar por teléfono a ninguna casa, ningún domicilio decente antes de las 6 de la tarde, para respetar la hora de la siesta. Esas son las normas de cortesía del siglo XX. Usted no puede llamar por teléfono a nadie antes de las 10 de la mañana, ni a la hora del almuerzo, ni después de las 9 de la noche. Esas son las normas de cortesía del siglo XX. Y las normas de cortesía del siglo XXI son: si usted no contesta un WhatsApp inmediatamente, desconsidera a la persona. Por eso no es, creo, incorrecto diferenciar la sociedad del siglo XX de la del siglo XXI por la prisa. Esto es lo que nos caracteriza. ¿Y pueden soportar las sociedades avanzadas del siglo XXI instituciones administrativas que miden sus tiempos de respuesta en meses? ¿Pueden las sociedades del siglo XXI soportar instituciones judiciales que miden sus tiempos de respuesta en años? Yo les voy a dar la respuesta. Nos van a aguantar muy poco tiempo. Se inventarán, ya se están inventando vías alternativas. Y si no se produce una puesta al día en el factor temporal del procedimiento administrativo y del proceso judicial, vamos a perder nuestro trabajo. Esa es la gran transformación, el principal desafío del derecho administrativo, del nuevo derecho administrativo del siglo XXI. La capacidad óptima de respuesta en tiempos más ajustados. Y para ello solo hay una posibilidad, que es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La administración electrónica, el expediente electrónico, el archivo electrónico, en sus proyecciones sobre la Ley General de la Administración Pública y en sus proyecciones del control judicial contencioso administrativo. Porque si la Administración tiene toda su documentación, todo su expediente, todo su archivo ordenado electrónicamente, la posibilidad de utilizar con las tecnologías adecuadas esa información en el proceso contencioso administrativo facilita extraordinariamente el trabajo de los magistrados y las magistradas, de los jueces, que han de disponer de suficiente sosiego, pero ya no necesitan perder tiempo tecleando todo el texto de las sentencias, ni consultando y buscando en el foliado de los expedientes cada una de las referencias que han de utilizar. Si somos capaces de responder en nuestras comunicaciones cotidianas a nuestros interlocutores en segundos o minutos, ¿por qué la Administración sigue necesitando meses para resolver sus procedimientos y no lo hace mejor que antes? Ni lo hace peor cuando tarda menos. Y los tribunales años, a pesar de que hoy no son 10, sino 4 o 3 o 5, en dar respuesta a las controversias entre los ciudadanos y la Administración. Todos los estados desarrollados del mundo están trabajando denodadamente en este objetivo. La reducción de los plazos, la simplificación, el aprovechamiento de las aplicaciones informáticas en el tratamiento de la información de la Administración Pública, con espectaculares resultados en el control, en la mejora del cumplimiento de la legalidad, en la satisfacción de los usuarios, los ciudadanos y las ciudadanas. El siglo pasado, un ciudadano podía esperar, como el personaje de Kafka en el relato Ante la ley,
toda su vida para que se abrieran las puertas del castillo de los tribunales. El siglo pasado, un hombre podía pudrirse media vida en las cárceles de un país y luego resultar satisfecho por una sentencia y soportarlo. Pero lo van a aguantar los ciudadanos y ciudadanas de Costa Rica del siglo XXI. ¿Están cultivados y educados en la paciencia? ¿Observan y comprenden que eso es la democracia y el Estado de Derecho? Si queremos que los principios del derecho administrativo, que esos primeros artículos de la Ley General de la Administración Pública, que las declaraciones constitucionales de Costa Rica, si queremos que el derecho administrativo sea verosímil para las personas, los protagonistas de las sociedades avanzadas del siglo XXI, que ya son más nuestros hijos que nuestros padres, tenemos que olvidarnos de un derecho administrativo de apariencias en el que los tiempos importaban poco y los resultados podían ser más formales que materiales, y empezar a pensar en un derecho administrativo que verdaderamente satisfaga las necesidades de la gente, de esta gente con tanta prisa, que da tanto valor a su tiempo como el que yo doy, también reconozco al suyo, razón por la cual no seguiré hablando y les agradezco mucho su atención. Tenemos un brevísimo tiempo para alguna pregunta de parte de ustedes. Don Joaquín, adelante. Ya, en el tema de los tiempos tengo una inquietud. En Costa Rica se promulgó en el 2006 un Código Procesal Contencioso Administrativo que entró en vigor en el 2008. Y ha habido, el código se presta para dos puntos de vista: un proceso inquisitivo o un proceso dispositivo. Algunos de los autores del código dicen que es un proceso mixto. El punto es este: si fuera un proceso eminentemente dispositivo, se entendería que sería más rápido, porque el juez debe basarse solo en las pruebas propuestas por las partes, en los alegatos propuestos por las partes, y con base en eso resolver. No obstante, el código habla de que el juez debe buscar la verdad real de los hechos, que es un principio inquisitivo. Este principio, tengo yo la impresión de que se genera en dos vertientes. Una, existe una tradición que nace en la Ley General de Administración Pública y en toda la tradición jurídica costarricense de que el Estado debe buscar la verdad real, debe ser inquisitivo, la justicia debe ser real y venir del Estado. El otro punto es que hay una desconfianza de los jueces hacia los abogados y de los abogados en sí mismos, de encontrar ellos la verdadera causa del proceso. Y prefieren que el juez se haga cargo de que encuentre lo que ellos tal vez no han encontrado. Pero este proceso inquisitivo se vuelve más lento porque obliga al juez a revisar toda la documentación y toda la prueba posible, alegada y no alegada. Pero entonces, entre un proceso dispositivo más rápido y un proceso inquisitivo más lento, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, es una pregunta preciosa y es un tema maravilloso del derecho administrativo.
Y es un tema, en mi opinión, fascinante porque toda la corriente de comprensión del contencioso administrativo en los últimos 30 años ha pretendido describir este proceso como dispositivo. Bien, pero inequívocamente el contencioso no es solo dispositivo. Y eso se proyecta sobre cuestiones muy técnicas y muy puntuales, como el poder del juez de disponer la celebración de pruebas, ¿no? Es decir, la propuesta de pruebas no está solo en manos de las partes, sino que también está a disposición del juez. Esa es la expresión. Y otros poderes que el juez puede ejercer de oficio por su propia iniciativa sin necesidad de que las partes se lo requieran. Entonces, nunca, en mi opinión, sería correcto definir el contencioso como puramente dispositivo. Eso desvirtuaría el proceso contencioso administrativo, su razón de ser, su esencia. Esta es mi tesis, ¿no? Porque yo he pensado mucho en este tema, porque me parece un tema central del derecho administrativo del que se habla poco, sobre el que se ha escrito muy poco. Hay una tesis doctoral muy olvidada y casi inédita de José María Boquera Oliver, un catedrático de la Universidad de Valladolid, que después lo fue de Valencia, sobre el poder del juez de proponer la práctica de pruebas en el contencioso. Pero como las tesis de García de Enterría se acercaban más a la comprensión dispositiva del contencioso, ha habido un escoramiento hacia esa comprensión dispositiva. Pero la pregunta no es, aunque también en parte se me ha pedido que me pronuncie en ese debate y me encanta hacerlo y lo hago con entusiasmo porque me parece que aquí es donde nos jugamos, uno de los puntos centrales donde nos jugamos el saber qué es el derecho administrativo. Si el derecho administrativo es un derecho dedicado solo a la defensa de los intereses de los particulares, que en buena medida debe serlo, o también hay una cuestión de interés general. Porque si decimos que el contencioso es solo dispositivo, el interés general, de alguna manera, lo apartamos del proceso, ¿no? O consideramos que el juez no tiene que preocuparse del interés general, ¿no? O de la aplicación objetiva, porque lo que está detrás también es la comprensión subjetiva u objetiva del contencioso. Y todas las tesis predominantes han sido subjetivizadoras, porque veníamos de una comprensión del contencioso como proceso al acto muy objetiva. Pero al intentar corregir el carácter objetivo del contencioso lo hemos subjetivizado demasiado. La cuestión, sin embargo, la cuestión problemática que plantea es si la comprensión inquisitiva del contencioso puede demorar el pronunciamiento judicial. Y es verdad, lo ha dicho de una manera muy sutil, pero este tema lo he tratado con magistrados españoles. Es que muchos abogados no hacen su trabajo. Con todas las disculpas y todos los matices que se puedan hacer. Desde la perspectiva judicial, ¿por qué? Porque muchos abogados no saben derecho administrativo. No son muchos los abogados que sepan derecho administrativo en profundidad. Esto es una realidad. En España, al menos. En España, muchos abogados no saben derecho administrativo. Entonces, cuando entablan un contencioso, hacen lo que pueden y, como usted sutilmente, pues yo creo que ha insinuado, dicen, bueno, el juez ya, si hay un argumento de ilegalidad del acto que a mí se me escape, bueno, pues yo creo que el juez no puede sustituir la labor del letrado en la defensa de los intereses y derechos. El juez es un garante del principio de legalidad, también debe proteger el interés general, pero no es su obligación encontrar las pruebas que sustenten la posición de la parte demandante. No es su obligación. Menos aún si no hay una cuestión de interés general involucrada. Si hay una cuestión de interés general involucrada, probablemente, como funcionario del Estado que es, también pasa a ser su obligación. Pero la impericia del letrado no puede ser sustituida por el esfuerzo adicional del magistrado. Bien, porque si se operara de esa manera, pues entonces los letrados en el contencioso se convertirían en procuradores. No sé si tienen esta figura en el derecho costarricense, imagino que sí, pues se limitarían a
interponer la acción y luego que los argumentos, no solo las pruebas, que los argumentos los buscara el juez. Entonces, yo no creo que la comprensión inquisitiva del contencioso administrativo deba derivar hacia una sustitución de la labor de argumentación y búsqueda de prueba de las partes por el juez, aún defendiendo una tesis no puramente subjetiva del contencioso, sino francamente objetiva. Y después, sobre la cuestión de los tiempos, le voy a ser sincero. El Estado tiene que dotar a los tribunales de medios suficientes para resolver en plazos razonables y luego exigir el cumplimiento de los plazos. Porque un problema serio que tenemos es que, así como he dicho que hay abogados que no saben suficiente de derecho administrativo y entonces no aportan argumentos suficientes, también hay jueces pues que a lo mejor tienen pues una afición excesiva al golf o que les gustan más unos temas que otros, y si hay que resolver en un tiempo, porque si un letrado pierde un plazo o si un ciudadano no recurre en plazo, pues eso tiene un efecto. Y sin embargo, si un tribunal se demora en la resolución de un asunto, no pasa absolutamente nada, salvo en casos extremos, y eso es muy grave desde el punto de vista del Estado de Derecho. Es decir, el legislador y el ordenamiento jurídico debe exigir respuestas de los tribunales en plazos tasados, breves e inesquivables. Y si queremos verdaderamente que la gente confíe en la justicia y utilice los tribunales, porque si no la gente va a empezar a utilizar cada vez más medios alternativos o va a arreglarse sus problemas por su cuenta o de otra manera, o va a utilizar medios paralegales, porque cuando llegan las sentencias valen para muy poco, ¿no? Y eso menoscaba la comprensión del derecho administrativo. Entonces, yo soy un firme defensor del establecimiento de, así como hay un plazo de resolución de un procedimiento administrativo, un plazo para interponer una acción que debe cumplirse inesquivablemente, de un plazo cerrado de resolución de los procesos contenciosos administrativos. Y ahí, pues todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades, los jueces de responder en el plazo, el legislador y el ejecutivo de dotarles de medios suficientes, de que haya suficientes jueces y que los tribunales tengan los medios técnicos y, por supuesto, también todos los operadores jurídicos de hacer convenientemente su trabajo, la administración de enviar los expedientes en plazo, de colaborar como es debido, ¿no? Y aquí es donde está la clave de si una herramienta del siglo XIX, como es la justicia contencioso administrativa y de principios del siglo XX y el derecho administrativo, va a seguir teniendo sentido o no en el siglo XXI, en mi opinión. En la cuestión del tiempo de respuesta, porque nuestras sociedades conceden a este factor una importancia absolutamente inédita y no hemos sido capaces, especialmente en el ámbito del Estado, y eso afecta tanto a la Administración como a los tribunales, de adaptarnos a las exigencias de tiempos de respuesta de las sociedades desarrolladas, ¿no? Tal y como yo lo veo. Gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Maestro, quisiera compartir con usted una idea para ver qué primera impresión le da. Y es que me ha dejado usted con el dedo en la llaga o en el renglón. Y dicho sea paso, me encantaría tener la oportunidad de socializar esta idea con los miembros de la Comisión de Derecho Administrativo en alguna otra oportunidad. El tema es el siguiente. Así como estamos hablando del tema de los tiempos de resolución a nivel jurisdiccional, el mismo tema se da a nivel administrativo en cuanto al procedimiento administrativo. Y se exacerba peor porque estamos al arbitrio de una parte que a la vez es juzgador. Sobre todo en aquellos temas que son sancionatorios o de responsabilidad, por así decirlo, a una parte interesada en la cuestión, ya sea por un tema contractual o por un tema laboral.
Entonces, pensando en esto, sobre todo en que también los abogados que están en lo administrativo, e incluso a veces no son ni siquiera abogados los que son órganos directores que evacúan la instrucción, se ha llegado a esos extremos. Pero si habláramos de abogados, estos abogados, además de evacuar la instrucción del procedimiento administrativo, hacen otras funciones más. ¿Qué tal si acudimos a la justicia alternativa? ¿Qué tal si sacáramos la parte de instrucción y se la encargáramos a un órgano alternativo? Un órgano alternativo que obviamente tiene que estar especializado en la materia, pero además concentrado en la labor, con los recursos suficientes para hacerlo en los tiempos que debe de hacerse, para poder resolver, justamente porque el tiempo apremia y porque la parte requiere seguridad, porque la parte necesita una solución a su problema, pero es que además el Estado también necesita una solución a sus problemas. Hace poco veíamos que en un hospital donde se habían destapado ciertos casos de corrupción, siguen contratando a la misma empresa para las mismas labores, porque el procedimiento administrativo todavía sigue encaminándose. Entonces, la idea también sería que, por ejemplo, el Colegio de Abogados, que tiene un centro de justicia alternativa, pueda desarrollar esa labor, pueda tener una lista de calidad de profesionales que eventualmente puedan servir como órganos directores de procedimientos administrativos para llevarlos adelante. Eso es muy a grosso modo, ¿verdad? Muy en básico, a ver qué impresión le da. Muy bien, yo creo que esto que usted está proponiendo se ha propuesto en otras muchas ocasiones a lo largo de la historia, porque es la recreación de los llamados tribunales administrativos, que incluso cuando Diffey negaba la existencia del régimen administrativo en la Inglaterra de principios del siglo XIX, allí ya tenían tribunales administrativos, aunque no utilizaban técnicas de mediación, arbitraje o conciliación, ¿no? Y eran tribunales oficiales. Y en Estados Unidos también han existido, se han creado en países del entorno latinoamericano en los últimos años. Pero usted plantea dos cuestiones. Primero, el problema del cumplimiento de los plazos en los procedimientos y, por otro lado, la utilización de mecanismos alternativos. Entonces, les voy a dar las dos respuestas más avanzadas en el derecho comparado a cada una de las cuestiones. En cuanto al cumplimiento de los plazos, sin necesidad de crear tribunales administrativos o instancias alternativas, de las que después voy a hablar y me parecen pertinentes, tienen sus ventajas y sus desventajas, que resumiré. El tema de los plazos se ha resuelto bien en algunos ordenamientos y yo he dirigido una tesis doctoral hace algunos años sobre esto, con una figura que incorporaron los italianos, pero está en otros derechos comparados también, que se llama el daño por retraso, por retardo. En el derecho italiano hubo en 2009 una reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo por la cual se acortaron los plazos de los procedimientos de 3 a 2 meses y se establece un automático derecho a la indemnización si la Administración no cumple el plazo. Y ya verán ustedes como si regulan algo así, la Administración va a cumplir el plazo. Y si los tribunales también tienen que indemnizar si no cumplen los plazos, pues ya verán ustedes cómo cumplen el plazo. Se llama daño de retardo y es una figura efectiva. Y está cada vez más en el derecho comparado. Y es una muestra jurídica de la presión de las sociedades por el cumplimiento de los tiempos. Porque no hay sociedad que pueda soportar los incumplimientos sistemáticos de los tiempos, porque la gente necesita saber a qué atenerse, ¿no? Yo cito mucho el chiste de Ortega y Gasset sobre la seguridad jurídica, el que se iba a confesar y le preguntaban qué pecados había cometido, qué mandamientos había vulnerado.
Y no contestaba y le decía al sacerdote, pero bueno, ¿has cumplido o no los mandamientos? Y decía, no, es que oí el run de que los estaban cambiando, ¿no? Si la gente no sabe qué va a ocurrir porque pasa mucho tiempo y, pues, bueno, necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir y en qué tiempo va a ocurrir. Y si no, saber que si no se cumple, que hay una indemnización. Entonces, eso resuelve drásticamente, y es una solución, ya digo, que está en el derecho comparado, no en el derecho español, pero sí en otros derechos continentales europeos, resuelve el problema del cumplimiento de los plazos en los procedimientos administrativos. Pero usted plantea una propuesta que es muy inteligente y yo creo que se puede ponderar, que es la de la incorporación de medios alternativos a la resolución. Históricamente han existido muchas figuras de estas características en muchos derechos administrativos anglosajones y de raíz continental europea o latinoamericanos en forma de tribunales administrativos. Y en los últimos años, en Estados Unidos, a través de la ley de arbitraje americana, y en Alemania también se ha estudiado el asunto, incluso en Francia un rapor del Consejo de Estado se dedicó a esto. Se están ponderando los medios de conciliación, mediación y arbitraje, que son los que se podrían atribuir a técnicos, letrados, desde los colegios de abogados, pues ningún lugar mejor para ese tipo de funciones, que solventaran los conflictos. Bueno, eso es un paliativo a los retrasos en los tribunales y a los retrasos en la administración, pero si no se resuelve de otra manera, es un buen paliativo. ¿Cuál es el problema? Fíjese usted. Uno de los volúmenes de reforma del derecho administrativo alemán que se editaron entre el año 90 y el 2000 se dedicaba monográficamente a esto. Un rapport del Conseil d'État francés se dedicó monográficamente a esto. En Estados Unidos sí lo hacen porque tienen menos prejuicios, pero en los derechos administrativos continentales el arbitraje, la mediación y la conciliación se enfrenta a la resistencia del Estado a subordinar la resolución de sus conflictos a terceros o a negociar con los intereses de la hacienda pública. Y ahí hay un bastión. No digo yo que no se pueda vencer. En España, pues llevamos con anteproyectos de ley de arbitraje, mediación y conciliación administrativa desde el año 92. Y ha habido, ya digo, borradores de anteproyectos monográficos sobre esto. Y ahora hay una fundación privada, la Fundación Balsaín, que está insistiendo en la posibilidad de utilizar esos recursos como alternativa al recurrente colapso de la jurisdicción contenciosa. Pero el Estado dice, bueno, ¿yo cómo voy a dejar que me resuelvan las cosas no mis funcionarios o mis jueces, sino terceros? Se resiste. Ojalá... Bueno, lo ideal sería que la Administración cumpliera los plazos y los tribunales respondieran en tiempo. Esa es el plan A. Si eso no funciona, hay que explorar esas posibilidades. Pero cuando ustedes propongan algo así, si llegan a proponerlo, se van a encontrar con que el Estado, salvo que el Estado costarricense sea mucho más receptivo que el francés, el alemán o el español, les va a decir, pues oiga, yo, la interpretación de la legalidad en un expediente sancionador o en un expediente de expropiación o un expediente de otro tipo, la interpretación de la legalidad me corresponde a mí. No se la delego a terceros. ¿Me sigue? Y no le digo esto porque piense que es así. Es que esta es la experiencia alemana, francesa y española. Se lleva hablando de esto 20 años y salvo en la ley de Estados Unidos, que si hay un capítulo completo dedicado a la utilización de estos mecanismos en derecho administrativo, porque no tienen los mismos prejuicios que nosotros, no se ha llegado a aplicar. Buenas tardes. El recurso de casación de cara al nuevo derecho administrativo, ¿está acorde? ¿El recurso de casación es acorde con el nuevo derecho administrativo? ¿Responde a las exigencias de los tiempos el recurso de casación? Sí, es una pregunta, también me agrada mucho. Yo escribí varios trabajos sobre el recurso de casación, pero hace ya unos cuantos años. Claro, es que hay muchos recursos de casación. Tenemos la casación prístina, la original. Y la casación prístina original era una casación en interés de ley y para nomofiláctica. La casación es nomofiláctica.
la casación original, ¿no? Como el recurso de amparo, ¿no? El recurso de amparo es subsidiario y es objetivo. Y además hay un stare decisis. No, hay un certiorari, ¿no? Hay un certiorari. Es decir, el tribunal tiene que decidir qué casos objetivamente, de nuevo el carácter objetivo de la jurisdicción, no subjetivo, que es el que equivale a la comprensión nomofiláctica del recurso de casación, carácter objetivo, que no subjetivo, merecen su atención para unificar doctrina o para expulsar del ordenamiento interpretaciones erróneas o para contribuir. Yo creo que es absolutamente imprescindible la comprensión que yo he ofrecido del nuevo derecho administrativo, un recurso de casación fuerte, con certiorari, es decir, con criterio del tribunal en cuanto a la admisibilidad de los asuntos y objetivo. Pero claro, si ustedes convierten, como se ha convertido en el derecho español, el recurso de casación, en un recurso para los ricos, porque la casación es por cuantía económica, eso no es objetivo ni es nomofiláctico. Eso es una justicia para los que se juegan mucho dinero en los procesos. No digo que quien se juega mucho dinero en los procesos no merezca una respuesta de la máxima calidad, por supuesto, pero si hay casos de menor cuantía, pero desde un punto de vista objetivo de interpretación del ordenamiento más importantes, deberían priorizarse estos. Y eso es lo que hace la Supreme Court de los Estados Unidos. Porque, en fin, ahí solo admiten el número de casos que pueden resolver y seleccionan los casos que consideran más importantes en términos de interpretación de la Constitución. Y yo creo que ese mismo criterio, porque cuando se inventa el recurso de casación, que lo inventan los franceses, lo hace el legislador para evitar que los jueces distorsionen la interpretación de la norma. Y esa comprensión objetiva del recurso de casación se pervierte cuando el recurso de casación se convierte en una tercera o, en ocasiones, segunda instancia para, bueno, ya sabemos que no tiene que ver con los hechos, sino que es la interpretación de la norma. Ese carácter de corrección de las interpretaciones se mantiene en la mayor parte de los diseños del recurso de casación, pero ha evolucionado de nuevo por esa tendencia hacia lo subjetivo del contencioso, y por el interés de los litigantes, como no, a una comprensión subjetiva. Entonces, un recurso de casación en su versión original, nomofiláctica y objetiva, es importantísimo para esto. Un recurso de casación de naturaleza subjetiva y vinculado a criterios de admisibilidad que estén al margen del criterio del juzgador o del tribunal, como puedan ser cuantías económicas, este es incompatible, en mi opinión, con el nuevo derecho administrativo. Por el momento en que se abre el recurso de casación en función de criterios que son ajenos a la selección que hace el propio tribunal, el efecto que suele producirse en la experiencia comparada es que el recurso de casación colapsa el tribunal de referencia. Y además, en España, acaba de sustituirse al presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acaba de nombrarse un nuevo presidente de la Sala Tercera, que además es un catedrático de Derecho Constitucional, Luis María Díez Picazo. Pues esa sala tiene innumerables jueces. ¿Cómo van a unificar la interpretación del ordenamiento salas que tienen un número de jueces que no pueden ponerse entre ellos de acuerdo en cuanto a la interpretación correcta de la ley? La Sala Tercera del Tribunal Supremo Español tiene unas dimensiones y un número de magistrados de tal calibre que la función homofiláctica del recurso de casación y el carácter objetivo se ha perdido por completo. Entonces, uno, dependiendo de qué, en fin, ¿no?, de qué sección, ¿no?, lea las sentencias, pues se puede encontrar con interpretaciones muy divergentes sobre cuestiones centrales como la teoría del acto administrativo. Ese recurso de casación, el español, no vale. Un recurso de casación en una Corte Suprema concentrada, en una sala concentrada con pocos magistrados que pronuncien ellos solos el criterio correcto de interpretación del ordenamiento y lo hagan a partir de una selección, en virtud del certiorari, de los asuntos que consideran
prioritarios por la interpretación objetiva del ordenamiento jurídico es imprescindible, ¿no? Pero en esto, como en la comprensión del contencioso como proceso inquisitivo, que no exclusivamente dispositivo, mi posición, también he de confesarlo, va en contra de lo que ha sido la corriente dominante en los últimos 20 años, porque García de Enterría y toda su escuela defendía un contencioso subjetivo y un recurso de casación muy distante de su comprensión originaria nomofiláctica. Bien, les agradecemos muchísimo a todos ustedes la presencia el día de hoy. Me dicen que los que firmaron pueden retirar sus certificados a partir del día de mañana de 8 a 5. Y no quisiera que nos fuéramos sin antes darle un agradecimiento al profesor Rivera Ortega por su visita, por tan brillante exposición, y en reconocimiento a su charla, la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica quisiera extenderle este certificado por su distinguida participación como expositor en la charla de hoy. Muchísimas gracias.